Hoy veremos que la convolución de Dirichlet genera o produce una estructura de grupo abeliano sobre el conjunto de funciones multiplicativas. Bueno, entonces en el video pasado vimos que esta operación de hacer la convolución de Dirichlet, la definimos, vimos algunas propiedades y también calculamos algunas convoluciones. Y ahorita lo que vamos a hacer es probar que esta operación es una operación binaria que convierte al conjunto de funciones multiplicativas en un grupo abeliano. Más precisamente vamos a probar estas 5 propiedades, es decir que es cerrada la operación, es decir que si yo agarro dos funciones multiplicativas f y g, entonces su convolución también es multiplicativa. Vamos a ver la asociatividad. En realidad esto no lo voy a probar porque lo dejo de ejercicio, pero resulta que la operación es asociativa. La operación también es conmutativa. Existe un neutro, esto de hecho lo verificamos antes. Y existen inversos, es decir que para toda f multiplicativa existe otra función multiplicativa tal que su convolución es la identidad del inciso anterior. Entonces estas 5 propiedades juntas nos prueban que M, el conjunto de funciones multiplicativas, junto con la convolución de Dirichlet, es un grupo y es abeliano gracias a la conmutatividad. Este teorema es muy fuerte y nos va a permitir probar varias cosas, y en particular lo vamos a usar para probar propiedades de la función phi de Euler. Bueno, entonces vamos a empezar con la prueba. Primero, hay que probar que es cerrada. Entonces, ¿qué es lo que hay que probar? Que si tenemos f y g multiplicativas, hay que probar que f convolución g es multiplicativa, es decir que f estrella g evaluado en n por m es f estrella g evaluado en n por f estrella g evaluado en m, siempre y cuando n y m sean primos relativos. Entonces, por un lado tenemos que f estrella g de n por m es, por definición, la suma sobre todos los divisores de n por m, de f de k por g de n entre k. Esta es la definición de la convolución de Dirichlet. Ahora hemos visto varias veces que hay una biyección entre el conjunto de divisores de n cruz el conjunto de divisores de m al conjunto de divisores de n por m. Y la función, esta es una biyección siempre y cuando n y m son primos relativos. Entonces la función es simplemente agarras un divisor de n y un divisor de m y los mandas al producto de ellos dos. Entonces esta función es una biyección, entonces podemos reescribir esta suma con este conjunto en lugar de este conjunto. Entonces tenemos que esto es igual a la suma sobre todas las parejas en dn cruz dm de f de ab por g de n entre n por m entre ab. Entonces este argumento lo hemos visto un par de veces y todavía no les queda muy claro. Pueden revisar las notas o los videos pasados. En particular hemos hecho este argumento en la prueba de la proposición 95. Ahora, por otro lado, si n y m son primos relativos, entonces n entre a y m entre b, esto debería ser una m, y m entre b, son primos relativos. Esto es porque n entre a es un divisor de n y m entre b es un divisor de m, entonces son primos relativos. Ahora, como f y g son multiplicativas por hipótesis, tenemos que esta fórmula la podemos abrir este producto. Entonces tenemos que f de a por b es f de a por f de b, entonces este se abre en el producto hacia acá y hacia acá,
Y el G también abrimos el producto usando sabiendo que n entre a y m entre b son primos relativos, esto se abre así. Y para acá. Entonces tenemos esto. Ahora, afirmamos que esta suma es igual a este producto. Estamos multiplicando esta suma por esta suma. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo son los sumandos genéricos de este producto? Pues es agarrar un sumando al azar, bueno, arbitrario de esta suma y multiplicarlo por un término arbitrario de esta suma. Es decir, estamos agarrando una A en dn y una B en dm, que es lo mismo que agarrar una pareja AB en dn cruz dm, y multiplicando este término por este término y obtenemos lo de arriba. Entonces la suma de arriba es igual al producto de estos dos. También, si quieren, pueden checarle un ojo a la proporción 95 y la prueba ahí. Y pues esto es por definición esto, y el producto del lado derecho es esto. Entonces hemos probado que siempre y cuando n y m son primos relativos, hemos probado que esto se cumple. Por lo tanto, f estrella g es multiplicativa siempre y cuando f y g lo son, y por lo tanto la operación está bien definida, o más bien es cerrado. Es decir, que si yo agarro una función multiplicativa y hago la convolución de Dirichlet con otra función multiplicativa, el resultado es multiplicativo. Ahora, como les mencioné, la asociatividad lo dejo de ejercicio, es un poco tedioso, entonces por eso no lo escribo aquí, pero es un buen ejercicio para trabajar con sumas de esta forma, sumas de esta forma y sumas de la forma anterior, para que desarrollen un poco de soltura con sumas de esta forma. Entonces la asociatividad, nada más menciono que sí es cierto y que sí se vale. Pueden checar el libro de Apóstol, es Introduction to Analytic Number Theory. Bueno, entonces seguimos. Vamos a probar que es conmutativo la operación, es conmutativa la operación. Entonces hay que probar que esto es igual a esto para toda n. Si n es igual a 1, pues es claro, porque f estrella g, debería ser g minúscula, f estrella g es multiplicativa por el inciso anterior, y hemos visto que toda función multiplicativa, hemos visto que para toda f multiplicativa tenemos que f en 1 es igual a 1. Entonces, como f estrella g es multiplicativa, pues en 1 vale 1, entonces es conmutativo cuando n vale 1. Este es el caso sencillo. Ahora, necesitamos separarlo porque, bueno, en los siguientes casos hay que separarlo porque vamos a necesitar la factorización en primos. Pero por el momento supongamos que ahora n es mayor que 1. Ahora lo que vamos a hacer es que esta función psi n que va de los divisores de n a los divisores de n, que agarra un divisor k y lo manda a su divisor conjugado, es biyectiva. La razón es que si componemos psi de n dos veces, o sea, si aplicamos la función dos veces, primero lo aplicamos acá y aquí adentro obtenemos n entre k por definición, pero si volvemos a aplicar, entonces tenemos n entre k, que es k. Es decir, que si aplicamos dos veces psi n, lo aplicamos dos veces, entonces obtenemos lo mismo. Es decir, que psi n, composición psi n es la identidad, y por lo tanto es biyectiva porque es su propio inverso. Esto de hecho, este argumento lo hemos usado muchas veces, no lo he escrito tal cual, pero este argumento lo hemos usado antes, y esto es que sumar sobre divisores, o sea, si sumamos sobre k, es lo mismo que si sumamos sobre sus divisores conjugados. Esto significa que podemos cambiar esta suma, podemos cambiar k por n entre k, porque esto es una permutación, es una biyección de un conjunto en sí mismo, es una permutación de los elementos. Entonces, como
una suma es conmutativa, no importa el orden de los sumandos, pues podemos permutar los sumandos. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos una suma sobre todos los divisores de n, de f de k, n entre k. Y lo que hacemos aquí es que estamos sustituyendo, estamos haciendo k, estamos sustituyendo k por n entre k. Por el argumento de aquí arriba, esta sustitución en realidad es una permutación de los sumandos, entonces no afecta a la suma. Por eso esta igualdad sigue siendo cierta. Entonces cambiamos k por n entre k, obtenemos esto. Simplificamos y obtenemos esto, es simplemente lo que está entre paréntesis, simplemente k. Reordenamos el producto y obtenemos esto. Pero esto es por definición g estrella de f. Y hemos probado que f estrella g es igual a g estrella f para toda f y g multiplicativas. Por lo tanto, la conmutatividad de la convolución de Dirichlet es una consecuencia directa del hecho de que los divisores vienen en conjugados, o sea, cada divisor tiene un único conjugado y el conjugado del conjugado es el mismo. Es gracias a esta permutación la convolución de Dirichlet es conmutativa. Ahora, vimos que en un video anterior vimos que la función i que se define, bueno, aquí escribo una fórmula, pero esta fórmula es equivalente a que i de n es igual a 1 si n es igual a 1 y 0 si n es mayor que 1. Hemos visto que esta función es neutro, es decir, que se verifican estas fórmulas. Que no importa, si yo agarro cualquier función multiplicativa y hago la convolución con i, no la cambio. O sea, si yo hago convolución con i, no altero la función. Entonces es el neutro de la operación. Entonces, si quieren revisar esto, pueden checar, es el ejemplo 97.4 y en particular es la fórmula 250. Bueno, entonces, ahora lo último que nos falta probar es que para toda f existe un inverso. Entonces, si tomamos f multiplicativa y voy a definir una función, por lo menos es aritmética, realmente todavía no sabemos si esto se vale. Después vamos a probar que sí, pero a priori es una función aritmética y lo vamos a definir recursivamente. En 1 va a valer 1 y en n va a depender de los valores anteriores a n, o sea, f corro en k cuando k es menor que n. Entonces tiene esta fórmula, ahorita parece muy sacada de la manga, pero vamos a ver que tiene que ser esa fórmula, que no puede ser otra fórmula más que esa. Entonces fíjense que sí es una definición recursiva, porque el valor en n depende del valor en k para k menor que n. Entonces sí es una fórmula recursiva y pues es aritmética porque agarra un entero y regresa a un entero. Ahora, hay que probar que f gorrito es estrella, es multiplicativa cuando f lo es, y que es su inverso, es decir, que si hacemos la convolución de Dirichlet de f gorrito con f, obtenemos el neutro de la operación que vimos antes. Entonces, son dos cosas que hay que probar. Ahora, primero vamos a probar esta fórmula, o sea, es decir, que esta fórmula se tiene que cumplir para toda n. Entonces, cuando n vale 1, tenemos que f gorrito estrella con f en 1, pues es f gorrito en 1 por f en 1, y pues por definición f gorrito en 1 es 1, f de 1 es 1 por ser multiplicativa, el producto ambos son 1, y 1 coincide con i de 1, por lo tanto hemos verificado esto para n igual a 1. Ahora supongamos que n es mayor que 1. Entonces, queremos probar que f gorrito estrella f es igual a 0, porque i de n para n mayor que 1, bueno, mayor que 0, bueno, mayor que 1, esto es mayor que 1, es 0. Entonces hay que probar que esto es igual a 0. Ahora, observen que esta igualdad es equivalente a esto, que 0 es igual a esto,
pero por definición esto es igual a esta suma. Ahora extraemos, de esta suma extraemos el término asociado a k igual a n. Y este término k igual a n es precisamente este sumando. Este sumando es cuando k es igual a n. Lo extraemos de la suma y obtenemos una suma con los términos menores que n. Ahora f de 1 es 1 por ser multiplicativo, entonces esto se cancela. Y obtenemos simplemente f gorrito de n. Entonces si despejamos f gorrito de n al otro lado, pues obtenemos precisamente la definición de f gorrito n. Por eso les decía que la definición de f gorrito tenía que ser esa. Pues es la única que va a cumplir que 0 es igual a esto. Por lo tanto, pues sí sucede. Sucede porque así lo construimos a f gorrito. Por lo tanto, tenemos que f gorrito f es igual a f gorrito estrella f es igual a i de n. Entonces hemos visto que sí, efectivamente f gorrito es el inverso de f. Por último hay que probar que está contenido en m. Para eso necesitamos un resultado general que vamos a enunciar enseguida. Esto es que si g y g estrella h son multiplicativas, entonces h es multiplicativa. Si se fijan, esto es un estilo de inverso, no tan inverso, pero casi inverso al primer inciso, que es que si f y g son multiplicativas, entonces f estrella g es multiplicativa. Esto es casi un inverso de esto. De hecho, el inverso no siempre se cumple. Esto no siempre se cumple. Pero si pedimos que al menos uno de ellos, por ejemplo, g, sí es multiplicativa, entonces el inverso sí se cumple siempre y cuando pedimos que al menos uno de las funciones f o g, por ejemplo g, entonces f es multiplicativa. Entonces esto es casi un inverso al primer inciso, pero lo necesitamos. Ahora, ¿por qué esta proposición sirve para lo que queremos? Pues si aplicamos esta proposición a g como f y h como f gorrito, pues tenemos que f estrella f gorrito es igual a, gracias a la conmutatividad, es f gorrito estrella f, que es igual a i, que ya hemos visto que es multiplicativa. Entonces tenemos que el producto de Dirichlet, bueno, la convolución de Dirichlet de ambos es multiplicativa y uno de ellos es multiplicativa, por lo tanto el segundo es multiplicativa. Entonces, efectivamente, esta proposición nos termina de probar que esta proposición implica que f gorrito es multiplicativa. Entonces, solamente tenemos que probar 2.58 y terminamos. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a probar por contrapuesta, es decir, asumimos que esto no es cierto y vamos a probar que esto no es cierto. Es decir, que si h no es multiplicativa, entonces g no es multiplicativa o g estrella h no es multiplicativa. Esto debería ir al revés, esto debería ser g estrella h. Pero bueno, no importa, es conmutativo. Para estos, entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Déjame escribirlo aquí. Queremos probar que si h no es multiplicativa, entonces tenemos que g no es multiplicativa o g estrella h no es multiplicativa. Entonces, queremos probar esto. ¿Cómo se prueba un o? Cuando queremos probar un o, hay que asumir que uno de ellos no es cierto y probar el otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a probar? Vamos a probar que si g es multiplicativa, entonces vamos a probar que g estrella h no es multiplicativa. ¿Sí? Entonces, vamos a probar que si h no es multiplicativa y si g es multiplicativa, vamos a probar que la convolución de ellos dos no es multiplicativa. Entonces, eso va a terminar la prueba, eso es la estrategia. Ok, entonces tenemos que h no es multiplicativa por hipótesis. Entonces, ¿qué significa? Que existen enteros n1 a m1 primos relativos, pero que no cumple la fórmula que cumplen las funciones multiplicativas, es decir, que no cumple
que no cumple esto. O sea, más bien que esto no es distinto de estos, es decir, que no cumple la igualdad. Ahora, es decir, que tenemos un contraejemplo, pero podríamos tener varias parejas de enteros donde h no es multiplicativa. A cada contraejemplo, o sea, a cada pareja de estos, le vamos a asignar su traza, que es decir, que es su suma. Por lo tanto, x sub h, el conjunto de trazas de contraejemplos, es el siguiente conjunto. Entonces, el siguiente conjunto son los enteros positivos, tales que existe un contraejemplo y que ese entero es la suma de los dos elementos, es decir, es la traza de ese contraejemplo. Entonces, por suposición, este conjunto es no vacío, porque sabemos que existe un contraejemplo y pues simplemente sabemos, este contraejemplo es este, por ejemplo. Entonces, esto implicaría que n1 más m1 es un elemento de xh. Por lo tanto, x sub h es distinto del vacío, precisamente porque h no es multiplicativa por hipótesis. Ahora, por el principio del buen orden, vamos a tomar un mínimo, vamos a definir el mínimo como k sub 0. Pero por definición, como k sub 0 es un elemento de xh, pues es asociado a un contraejemplo, es decir, que existen n0 y m0 en los enteros, primos relativos, tales que esto no se cumple. O sea, más bien, no son iguales estas dos cosas. Ahora, por otro lado, observamos que si n y m son primos relativos y n más m es menor que k0, es decir, que si la traza es menor que el mínimo de las trazas, pues entonces tenemos que hn por h de m es igual a h de n por m. Esto es porque si asumimos lo contrario, si no son iguales, entonces por definición de xh, n más m está contenido en nh, pero esto contradice la minimalidad de k0. Entonces esto es por definición, esta observación es por definición de h. Entonces nos dice que si tenemos dos enteros cuya suma es menor que el mínimo de xh, entonces h es multiplicativa para esos dos enteros. Ok, entonces tenemos el mínimo de xh correspondiente a estos dos enteros y resulta que g estrella h no va a ser multiplicativa para esos dos enteros que agarramos, es decir, que g estrella h en n0 por g estrella h en m0 no es g estrella h en n0 por m0, aunque son primos relativos por lo que tenemos aquí arriba. Entonces, para ver esto hay que calcularlo. Entonces vamos a calcular el lado derecho. El lado derecho es esto, que por definición es el producto de estas dos cosas, que otra vez, con el mismo argumento que vimos antes, esto es la suma sobre las parejas de divisores de n0 y m0 de este producto. Estamos multiplicando elementos de aquí por elementos de acá y obtenemos esto. Ahora, de aquí a acá, tenemos que g es multiplicativa, entonces k y k', el g de k por k, g de k' es igual a g de k por k'. Esto es porque como k divide a n y k' divide a m, entonces k y k' son primos relativos. Esto es por hipótesis porque n0 y m0 son primos relativos. Entonces tenemos esto. Ahora lo que hacemos es que de esta suma extraemos el primer sumando, es decir, el sumando asociado al 1,1. Entonces, de todos estos sumandos, agarramos el primero de ellos, que es este, y es el que está asociado al 1,1. Entonces en el 1,1 pues tenemos que k es igual a 1, k' es igual a 1, entonces g de 1 por g de 1 es 1, esto es porque g es multiplicativa, y tenemos h de n0 por h de m1, que es el resto. Y aquí obtenemos una suma, es la misma suma, nada más que estamos pidiendo que tanto que k y k' no son ambos 1, entonces al menos uno de ellos es mayor que 1. Ahora, si alguno de ellos es 1, entonces tenemos que
n0 entre k es menor estricto que n0 o m0 entre k es menor estricto que m0. Entonces, puede ser que una de las k sea 1, pero alguno de estos es una desigualdad estricta, porque alguno de las k es mayor que 1 y estar dividiendo entre algo mayor que 1 hace que el número sea más pequeño. Entonces tenemos esta expresión. Tenemos que n0 entre k más m0 entre k es estrictamente menor que n0 más m0, con que esto es k'. Con que alguna de las k, alguna k o alguna k, o si k o k' es mayor estricto que 1, entonces esta suma es menor estricto que n0 más m0, que es por definición k0, que es el mínimo de xh. Por lo tanto, nuestra observación anterior, que es esta observación, tenemos que h es multiplicativa en esos elementos. H es multiplicativa en este elemento y en este elemento. Es decir, tenemos esta fórmula. Esto lo sustituimos aquí arriba y obtenemos esto. Estamos sustituyendo esto, o sea, esto se convierte en esto a través de esto. Entonces, pues hemos visto otra vez que dn0 cruz de m0 está en biyección con d de n0 por m0. Entonces podemos cambiar los elementos de aquí por los elementos de acá, es decir, estamos cambiando los índices y obtenemos esto. Ahora, por otro lado, calculamos, esto es el producto de las g estrellas h. Ahora calculamos g estrella h en el producto y obtenemos estos por definición. Y extraemos el primer sumando, es decir, cuando L vale 1. Entonces este sumando es cuando L vale 1. Y G1 vale 1 por ser multiplicativa. Y esto es precisamente... entonces despejamos esto para acá y obtenemos esto es igual a esto. Pero si se fijan, esta suma es precisamente esta. Entonces podemos sustituir esta igualdad en esta de arriba y después de algunos despejes sencillos obtenemos esto, que g estrella h en n0 por g estrella h en m0 menos g estrella h en n0 por m0 es igual a esto, h en n0 por h en m0 menos h de n0 por m0. Ahora esto, por hipótesis, h no es multiplicativa y justo agarramos n0 y m0 como un contraejemplo de eso. Pues esto es distinto de 0. Pues por lo tanto, el lado izquierdo es distinto de 0. Entonces, pues si esto es distinto de 0, pues este término no puede ser igual a este término, que es precisamente lo que viene escrito aquí. Por lo tanto, g estrella h no es multiplicativa y hemos terminado la prueba. Con esto ya terminamos la prueba del teorema. Ya hemos probado este teorema, ya hemos terminado la prueba y por lo tanto la convolución de Dirichlet es una operación de grupo. Entonces podemos hacer pues muchas cosas al respecto. Nada más antes de aplicarlo a un teorema importante que es el teorema de Möbius, vamos a hacer la siguiente observación. Vimos en la proposición 98 que vimos una aplicación de la convolución de Dirichlet, justo vimos esta identidad. Pero como I es el neutro de la operación, ¿qué significa esto? Significa que si operamos mu con la función constante 1, obtenemos el neutro, es decir, que mu es el inverso de 1 y 1 es el inverso de mu. Si usamos la notación de gorrito que usamos en la prueba anterior, tenemos que el inverso del 1 es mu y que el inverso de mu es 1.
Entonces, la función mu de Möbius es muy importante porque es muy sencilla en este aspecto. Entonces, con esto vamos a probar el teorema de inversión de Möbius. Y básicamente nos dice que si f es una función multiplicativa, tenemos que si f de n, f grande de n, es la suma sobre los divisores de n de f chica, entonces esto es equivalente a decir que f de n es igual a la suma de mu de k por f grande de n entre k. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que podemos despejar la relación de f grande y f chica. O sea, aquí tenemos que f grande es una suma de cosas que dependen de f chica. Y de aquí tenemos que f chica es una suma de cosas que dependen de f grande. Bueno, aquí hay una mu, pero entonces lo que nos dice es que podemos despejar f, podemos sacar f, sacarlo de la suma y meter el f grande a la suma. Nada más que hay que agregar una mu por ahí para que sea válida este despeje. Entonces, esto es un teorema de despeje. Similar, por ejemplo, al teorema, bueno, a las series de Fourier, por ejemplo, cuando hay un teorema de inversión de Fourier que básicamente permite despejar una función que está definido por una integral. O sea, por ejemplo, si tenemos una función f, por ejemplo, el teorema de inversión de Möbius. Bueno, mejor no. Entonces, nada más menciono que existen otros teoremas de este estilo y que también son importantes, y el ejemplo es el teorema de inversión de Fourier. Aquí resulta que con lo que hemos probado de que la convolución de Dirichlet es una operación de grupos, este teorema se resuelve en una línea. El lado izquierdo es literalmente la definición de f convolución con 1. Es decir, que aquí estamos realmente multiplicando por un 1, que lo podemos ver como en la función 1 evaluada en n entre k. Entonces tenemos esto. Pero como la operación de la convolución de Dirichlet es una operación de grupo, pues podemos hacer muchas de las mismas cosas que hacemos normalmente con los números. Podemos multiplicar ambos lados, y con multiplicar me refiero a operación de convolución de Dirichlet. Multiplicamos ambos lados por mu. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos mu de f por mu estrella f por mu estrella entre paréntesis f chica estrella 1. Ahora, esto es conmutativo, entonces esto pues es igual a esto. La operación es asociativa, entonces podemos cambiar de paréntesis, ponemos los paréntesis aquí. Pero hemos visto que mu y 1 son inversos de sí mismo, entonces pues esto simplemente es i. Pero i es el neutro, entonces no afecta nada y obtenemos f. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? O sea, todo esto es simplemente mu estrella f grande es igual a f chiquita. Pero estos son igualdades en un grupo abeliano, entonces podemos deshacer todo lo que hicimos y obtener lo que teníamos originalmente. Entonces son equivalentes el hecho que f es igual a f estrella 1 y que f es igual a mu estrella f grande. Para ir de aquí a acá, pues es lo que hicimos antes, que es nada más multiplicar por mu. Y de regreso, pues es simplemente multiplicar por la función constante 1. Entonces son equivalentes. Entonces esta función podemos despejar la convolución de Dirichlet, y eso es una herramienta muy poderosa. Nada más para ilustrar, un ejemplo para ilustrar eso es el siguiente corolario. Tenemos por fin que la función phi de Euler es multiplicativa y que satisface esta fórmula, que es bastante sencilla. Aquí el producto se hace sobre todos los primos que dividen a 1 entre n. Entonces aquí la prueba es muy similar a una prueba que hemos hecho antes. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, primero voy a probar que es multiplicativa, y en lugar de probar la fórmula en general, que aunque aquí sí aparece la prueba completa, en lugar de hacer eso, voy a hacer primero un ejemplo grande, un ejemplo con n relativamente grande, y luego repasar la prueba para compararla con el ejemplo y referirme a la proposición anterior, que es la proposición 98, para los detalles de la prueba.
Entonces, primero vamos a probar que es multiplicativa. Pues hemos visto antes que tenemos esta identidad. La identidad es la convolución de phi con la función constante 1. Entonces aplicamos el teorema de inversión de Möbius con f grande igual a la identidad y phi, bueno, f chica igual a phi. ¿Y qué obtenemos? Simplemente hay que multiplicar mu de ambos lados y obtenemos mu estrella identidad es igual a phi estrella 1 estrella mu. Aquí estoy usando la conmutatividad y la asociatividad de un solo golpe. Esto se cancela porque son inversos de cada uno. Y obtenemos que phi es igual a mu estrella identidad. Pero mu y la identidad ambos son multiplicativos. Y vimos que la convolución de Dirichlet es cerrado bajo... las funciones multiplicativas son cerradas bajo la convolución de Dirichlet. Por lo tanto, phi es multiplicativa. Entonces, probar que phi es multiplicativa sin usar convolución de Dirichlet es muy complicado. De hecho, es tan complicado como la prueba anterior que vimos. Tienes que probar todo eso a pata. Y pues eso es difícil, o por lo menos como ya lo hicimos en general, pues esto es simplemente un caso particular. Ahora pues vamos a probar la identidad. Como les dije, voy a hacer un ejemplo a la par con esta... Lo voy a hacer a la par con esta prueba. Entonces, cuando n es igual a 1, la identidad es trivial porque el producto de este lado es vacío. No hay primos que dividan al 1 y por lo tanto es vacío. Entonces vale 1, se cancela y tenemos que phi de 1 es igual a 1 y eso sí pasa. Entonces ahora supongamos que n es mayor que 1 y usamos una factorización en primos. N igual a P1 hasta la alfa 1 por P a la PS por alfa S. Entonces, como tenemos esta fórmula, pues simplemente sustituimos y obtenemos esto. Phi es igual a n por la suma sobre todos los divisores de k por mu de k entre k. Ahora, en la proposición 98 que les mencioné antes, calculamos una suma muy similar. La suma que calculamos era esta. Suma sobre todos los divisores de n de mu de k. Nada más. Pero aquí estamos dividiendo entre k. Pero dividir entre k sigue siendo multiplicativa, entonces no hay mucho problema. Entonces lo que hicimos fue que reducimos este cálculo a nada más sumar sobre ciertos divisores. Aquí los exponentes nada más están permitidos ser 0 o 1. Y la y, aquí nada más déjame escribirlo, la y es el conjunto de ceros y unos de vectores de S entradas de puros ceros y unos. Esto es lo que dice aquí. Entonces, déjame escribir un ejemplo de esto nada más para refrescar, por si no han checado la proposición 98, para refrescar un poco de cómo se hace esto. Entonces vamos a tomar n igual a 420. La factorización única de esto es 2 al cuadrado por 3 por 5 por 7. Creo que sí. A ver, 2 por 3 por 5 es 60. Es 30. Por 2 es 60. Por 7, 420. Entonces tenemos esta factorización del 420. Cuando queremos evaluar mu, hay muchos divisores del 420, pero hay que eliminar todos los que son libres de cuadrados, porque mu evaluado en un número que no es libre de cuadrados vale 0 por definición. Entonces, ¿quiénes son los divisores que son libres de cuadrados de este? Pues empezamos con el 1. El 1 es libre de cuadrado. Ahora tomamos los primos individuales. 2, 3, 5 y 7. Ahora agarramos productos 2 a 2 de primos distintos. Si agarramos el primo 2 veces igual, entonces no va a ser libre de cuadrado. Entonces agarramos el 2 con el 3. Entonces 2 por 3.
Luego agarramos el 2 con el 5. Luego el 2 con el 7. Luego el 3 con el 5. Luego el 3 con el 7. Y luego el 5 con el 7. Y luego agarramos los productos 3 a 3. Entonces tenemos 2 por 3 por 5. Tenemos 2 por 5 por 7. Y tenemos 3 por 5 por 7. Y por último es agarrar todos los primos. Y esto es el 2 por 3 por 5 por 7. Entonces tenemos, estos son todos los divisores. Estos son los divisores del 420 libres de cuadrados. Lo que nos dice esta fórmula es simplemente suma todos estos. O sea, si se fijan, todos los exponentes de estos números o son 0 o 1. Por ejemplo, el exponente aquí del 7 es 1 y el exponente del 2 es 0. Entonces, todos los exponentes son 0 o 1 y corresponde a esta fórmula. Shit. Espera, déjame ver si puedo regresar eso. No. Chale. Bueno, ni modo. Entonces, vamos a seguir aquí. Ahora, este argumento me lo voy a saltar y nada más quiero hacer notar que aquí lo que obtuvimos es que mu vale 1, 0, menos 1. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Despejamos la n y obtenemos esta suma. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos reordenando en términos de la traza del vector, que es la suma de las entradas. Como son puros ceros y unos, es la cantidad de divisores primos del divisor que hemos tomado de n. Entonces aquí estamos sumando los que tienen traza 0, luego menos los que tienen traza 1, más los que tienen traza 2, menos los que tienen traza 0, y así sucesivamente. Y de aquí llegamos a esta fórmula. A esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tenemos 1, el sumando 1, que corresponde a tomar todos los exponentes. O sea, tenemos P1 a la gamma 1 hasta PS gamma S. Entonces, aquí estamos tomando los que tienen traza 0, es decir, que todos son igual a 0, pero si todos los exponentes son igual a 0, esto vale 1. Luego estamos restando todos los que solamente tienen un divisor primo, porque mu de un primo es menos 1. Entonces aquí es cuando la traza vale 1, es decir, que solamente uno de los exponentes es 1 y el resto son 0, es decir, estamos sumando 1 entre todos los primos. Y luego estamos restando. Luego estamos sumando todos los números de esta forma, 1 entre P1 por PJ, y así sucesivamente, cambiando de signo hasta obtener esto. Pues esta suma es literalmente la definición de este producto. Este producto, si expandimos este producto, obtenemos la suma de aquí arriba. Déjame ver un ejemplito de esto para ver que efectivamente sí es cierto. Entonces, por ejemplo, si tenemos 1 menos 1 entre P1, 1 menos 1 entre P2 por 1 menos 1 entre P3, ¿qué tenemos? Tenemos primero es el 1 por 1 por 1. 1. Y luego es el 1 por el menos P entre 2 por 1. Entonces aquí voy a poner un menos y voy a ir poniéndolos en paréntesis. Entonces aquí agarramos agarramos P1, 1, 1 y tenemos 1 entre P1. Luego agarramos 1, 1 entre P2, 1 y tenemos 1 entre P2. Y luego agarramos 1, 1 y menos 1 entre P3 y aquí obtenemos 1 entre P3. Observen que todos tienen signo menos 1 porque agarramos un signo menos y los demás son signo más. Ahora vamos a tener signos máses, donde agarramos el 1 entre P1, 1 entre P2 y el 1, los signos menos se cancelan y obtenemos 1
entre P1 por P2. Luego agarramos P1, 1 y 1 entre P2, 1 entre P3. Entonces aquí tenemos más 1 entre P1, P3. Y luego agarramos el 1, el menos 1 entre P2 y el menos 1 entre P3. Y aquí tenemos 1 entre P2, P3. ¿Sí? Y por último es agarrar el menos 1 entre P1 por menos 1 entre P2 por 1 entre P3. Y por último tenemos menos 1 entre P1 por P2 por P3. Si se fijan, esta fórmula es exactamente esta, nada más que esta está generalizada a tener S productos en lugar de nada más 3. Entonces, esto termina la prueba, pero déjame hacer el ejemplo que borré sin querer, lo voy a hacer abajo para ilustrar la prueba. Les digo, la prueba está escrita, aquí y es casi completa. Hay que checar la prueba de la proposición 98, pero quiero hacer un ejemplo para ilustrar este fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Queremos probar que phi de n es igual a esta suma. Y bueno, empezamos con esta suma y terminamos con este producto. Entonces voy a hacer el ejemplo que había hecho antes. Entonces, a ver, empezamos con n igual a 420. Habíamos visto que estos 2 al cuadrado por 3 por 5 por 7. ¿Sí? Entonces, phi de n es igual a n por la suma sobre los divisores de n de mu de k entre k. Ahora vimos que solamente hay que descartar todos los divisores que no son libres de cuadrados, que no son libres de cuadrados, porque mu en esos valen 0. Entonces vimos que aquí los divisores de 420 libres de cuadrados, ¿quiénes son? Entonces los voy a ordenar de manera sugestiva. Pues primero el 1 es libre de cuadrado. Luego son todos los primos solitos. Luego son productos 2 a 2 de primos distintos. O sea, no podemos agarrar el 2 y multiplicarlo por el 2, porque eso no es libre de cuadrados. Entonces es 2 por 3, 2 por 5, 2 por 7, 3 por 5, 3 por 7 y 5 por 7. Luego son productos 3 a 3. Esto es 2 por 3 por 5, 2 por 3 por 7, 2 por 5 por 7, 3 por 5 por 7. Creo que esos son todos. 2, 3, 5, 2, 3, 7, 2, 5, 7, 3, 5, 7. Sí, son todos. Y por último es el producto de los 4. 2 por 3 por 5 por 7. Cualquier otro divisor del 420 va a tener un cuadrado ahí metido. Entonces estos son todos donde mu no vale 0. Entonces vamos a evaluar este lado. Entonces tenemos 420 por la suma sobre los divisores k de 420, pero podemos asumir que son libres de cuadrados. Libres de cuadrados. De mu k entre k. Entonces, ¿qué nos queda? A ver, nos queda, el primero es el 1. Entonces, esto voy a pasar el 420 del otro lado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la siguiente suma. A ver, el primero es el 1. Entonces, esto es mu de 1 entre 1. Luego es mu de 2 entre 2. Más mu de 3 entre 3. Más mu de 5 entre 5, más mu de 7 entre 7. Y así hacemos todo. Entonces tenemos mu de 2 por 3 entre 2 por 3, más mu de 2 por 5 entre 2 por 5, y estos
son todos, son todos los que están aquí arriba, y terminamos con mu de 5 por 7 entre 5 por 7. Luego es el mu de 2 por 3 por 5 entre 2 por 3 por 5 más, y así todos estos, hasta mu de 3 por 5 por 7 entre 3 por 5 por 7. Y el último es mu de 2 por 5 por 3 por 5 por 7 entre 2 por 3 por 5 por 7. Entonces, esta suma es esta suma, y hay uno por cada uno de estos divisores. Pero fíjate, vamos a sumar esto por renglones. Entonces, el primero, pues mu de 1 es 1, y entre 1, 1. Ahora, mu de un primo solito es menos 1, porque solamente hay un primo en la factorización de un primo. Entonces, todos los numeradores de aquí valen menos 1. Entonces, tenemos menos, y es un medio más un tercio más un quinto más un séptimo. Ahora, mu del producto de dos primos distintos vale 1, porque hay una cantidad par de divisores primos. Entonces, todos valen 1, entonces el signo es más. Y tenemos 1 entre 2.3 más 1 entre 2 por 5 más hasta 1 entre 5 por 7. Luego, el siguiente renglón son mus de productos de 3 primos. Como 3 es impar, el signo es menos. Y tenemos menos por 1 entre 2 por 3 por 5 más, y así hasta el último, que es 3 por 5 por 7. Luego el último, hay 4 divisores primos, entonces mu es par. Bueno, hay una cantidad par de divisores primos, y por lo tanto mu es 1. Entonces el signo es más. Y aquí tenemos 1 entre 2 por 3 por 5 por 7. Ahora estamos a punto de acabar. Yo solamente afirmo que esto es igual al siguiente producto. 1 menos un medio, 1 menos un tercio, por 1 menos un quinto, por 1 menos un séptimo. 1 menos un séptimo. Sí, en efecto, pues vamos a verificar. A ver, el 1 por 1 por 1 por 1, este. Ahora, menos un medio por 1 por 1 por 1, aquí está. El 1 por menos un tercio por 1 por 1, aquí está. El 1 por menos un quinto, aquí está, por 1. Luego el 1 por 1 por 1 por 1, 1 por 1 por 1 por menos un séptimo, aquí está. Ahora, por ejemplo, si agarro menos un medio por menos un tercio, los signos se cancelan, y luego 1 por 1 me da este. Luego agarro el menos un medio y el menos un quinto, y 1 y 1, obtengo este, y así sucesivamente. Cada vez agarrando dos unos y dos fracciones. Y como nada más hay dos signos menos, pues el signo se cancelan y se vuelve un signo más. Pero si ahora agarro tres fracciones, por ejemplo, el menos un medio por menos un tercio por menos un quinto por 1, me da este término y con signo menos. Y así similarmente para todos. Por ejemplo, este último es agarrar 1 aquí, menos un tercio, menos un quinto, menos un séptimo. Y luego el último término es agarrar todas las fracciones, o sea, menos un medio por menos un tercio por menos un quinto por menos un séptimo, se cancelan los signos y obtengo esta suma. Por lo tanto, tenemos que esto es igual a esto. Y esto es una ilustración, y esto, la fórmula general de esto es el producto sobre todos los primos que dividen al 420 por 1 menos 1 entre p. Esto es exactamente esto. Entonces, esto es un ejemplo de la prueba anterior. La prueba anterior es un poco rebuscada y uso mucha notación porque, bueno, para mí es un poco difícil completamente formalizar este argumento, pero con este ejemplo siento que se puede ver más fácilmente realmente lo que está pasando, cómo se están combinando los divisores primos, así de uno en uno, y luego de 2 en 2, luego de 3 en 3, y así de 4 en 4, 5 en 5, y así cómo se van combinando y cancelando los signos. Entonces, lean la prueba anterior,
Bueno, vean este ejemplo, luego lean la prueba, si todavía no le agarran bien a la prueba, hagan otro ejemplo, hagan muchos ejemplos hasta que entiendan el proceso en general. Y una vez que ya tienes muchos ejemplos, es fácil escribir la prueba y es seguro que después de varios ejemplos ustedes pueden escribir una mejor prueba, la que yo escribí. La mía es un poco rebuscada y como muy formal y siento que le quita un poco el jugo a lo que realmente está pasando, que es todo lo que está pasando aquí. Entonces, pues con esto hemos probado una fórmula realmente muy útil, y tan útil, les digo, que se puede probar varias cosas. Por ejemplo, aquí, si fijan, esa fórmula, justo la fórmula que acabamos de probar, que es justo, o sea, la fórmula 262 es pues justo esta fórmula, phi de n igual a n, producto de todos los primos que dividen a n de 1 menos 1 entre p. Resulta que esta fórmula es otra manera de probar que el conjunto de primos es infinito. Nada más para darles un hint rápido, pues fíjense que si nada más hay una cantidad finita de primos, pues este factor realmente no tiene mucha libertad. O sea, este factor, o sea, si hay una cantidad finita de primos, este factor solamente puede tener, no sé qué hice. Este factor solamente puede tener una cantidad finita de posibilidades, mientras que phi de n y n, estos dos, o sea, por ejemplo, podemos, no sé qué está pasando, entonces, a ver, otra vez, tenemos phi de n entre n es igual al producto sobre todos los primos que dividen a n de 1 menos 1 entre p. Entonces, si los primos fuesen infinitos, este lado pues nada más realmente tiene muy pocas opciones de ser, mientras que este lado podría tener muchos valores posibles. Eso es lo que les estoy pidiendo probar, que prueben que si la cantidad de primos es finito, obtenemos una contradicción. También podemos probar la fórmula anterior, esta fórmula que está aquí arriba, que es muy útil, que nos dice básicamente qué tanto phi es multiplicativa y cuándo no lo es. Entonces, este factor, si se fijan, este factor está haciendo que phi no sea completamente multiplicativa. O sea, este factor evita que sea completamente multiplicativa. Y justo cuando n y m son primos relativos, pues este factor se convierte en 1 entre phi de 1 y se cancela y obtenemos que phi es multiplicativa. Entonces esto es una generalización de que phi es multiplicativa, y también se usa la fórmula que acabamos de probar. Bueno, eso es todo por ahorita. En la siguiente parte, que va a ser la última parte sobre funciones aritméticas, vamos a relacionar funciones aritméticas con el producto de Euler y así dar una descripción analítica de cómo las funciones aritméticas se comportan y la relación que tienen con las funciones aritméticas. Bueno.